Lo humillaron, lo golpearon, le escupieron la cara. Pero lo que nadie sabía era que ese viejo inofensivo escondía una fuerza capaz de cambiar el infierno desde adentro. ¿Quieres saber cómo un instructor retirado de Jiu-Jitsu destruyó al líder de la prisión sin usar odio? ¡Mírenlo bien! Este es el tipo de basura que nos mandan ahora. Rugió el diablo Mena mientras volcaba la sopa caliente sobre la bandeja que Luciano apenas lograba sostener con manos temblorosas. El líquido espeso se deslizó por su uniforme beige, manchándole el pecho y el orgullo. Las carcajadas estallaron en todo el comedor como un disparo colectivo, altas, burlonas, despiadadas. Y como si eso no fuera suficiente, Mena se inclinó y le dio una bofetada con el dorso de la mano, seca, sonora, directamente en la cara. «Bienvenido al infierno, abuelito. Aquí mandamos nosotros», dijo con una sonrisa helada, girando hacia sus hombres que lo aplaudían. Luciano Rivas no respondió. Solo bajó la mirada por detrás de sus gafas torcidas, respiró hondo y se agachó para limpiar el suelo mientras los demás internos se reían de él. La cámara, si esto fuera una película, haría un close a su rostro. Ninguna rabia, ningún miedo, solo un silencio tenso, una quietud peligrosa, como la del mar antes de la tormenta. La celda 307, donde fue arrojado después, era pequeña, húmeda y olía a moho y resignación. Un colchón delgado cubría media cama de cemento. Su compañero de celda, un joven lleno de tatuajes hasta el cuello, ni siquiera lo saludó. Solo lo miró de arriba abajo y escupió en el rincón. Luciano colocó sus pocas pertenencias con cuidado, pegó una foto amarillenta de su hijo en la pared y se sentó con la espalda recta, como alguien que ya aprendió a soportar el peso del mundo sin doblarse. Tenía 58 años, la cabeza rapada, el cuerpo delgado y una serenidad que parecía fuera de lugar en aquel ambiente gobernado por la brutalidad. Había sido condenado por encubrir a su hijo en un caso de legítima defensa, una historia que pocos creyeron. En la prisión de San Marcos, a nadie le importaba la verdad. Allí solo importaba el olor del miedo, y todos pensaban que Luciano lo emanaba. A la mañana siguiente la humillación continuó sin piedad. Mena lo llamó frente a todos para que fregara el suelo del ala sur, de rodillas, con un cepillo viejo y un balde de agua turbia. «Vamos, anciano, enséñanos para qué sirves. Tal vez limpiando el piso encuentres tu dignidad». Otra vez, risas. Luciano obedeció en silencio. Cada movimiento suyo era seguido por insultos, escupitajos e incluso pequeñas patadas solo para marcar territorio. Y él, nada. Solo limpiaba. Pero lo que ninguno de esos hombres, endurecidos por los años de violencia, sabía era que estaban jugando con fuego dormido, porque bajo aquella piel marcada por el tiempo aún vivía un hombre que alguna vez fue temido en los tatamis de toda Sudamérica, un hombre que entrenó guerreros, que derrotó campeones, que conocía cada hueso, cada tendón, cada punto de equilibrio y desequilibrio del cuerpo humano. Un hombre que juró no volver a usar la fuerza, a menos que no tuviera otra opción. Y lo que estaba por venir demostraría que, a veces, la criatura más letal es esa que permanece callada en un rincón de la celda, observando, respirando, esperando el momento justo. Los días siguientes fueron una repetición sádica de humillaciones. Luciano se convirtió en el blanco favorito de Los Sangres, la banda que controlaba la mayoría de los pasillos en San Marcos. No pasaba una jornada sin que alguien le robara su porción de pan, le escupiera en la cara o le diera un empujón sin razón. La autoridad brillaba por su ausencia. Los guardias sabían, pero miraban hacia otro lado. Nadie se metía con Mena, nadie desafiaba al diablo. Una tarde, mientras barría el patio con una escoba rota, uno de los secuaces de Mena, un tipo enorme apodado Cobra, le lanzó una bolsa de basura en plena espalda.
Luciano tropezó, cayó al suelo, y como si fuera poco, Cobra se le acercó y orinó sobre su zapato derecho, mientras los demás reían a carcajadas. «Límpiate, viejo de mierda, así sabrás tu lugar». Y se alejó sin más, pero Luciano no decía una palabra. No lloraba, no gritaba, no pedía ayuda. Su rostro seguía sereno. Eso confundía. Su silencio comenzaba a incomodar más que cualquier grito de dolor. Era como si dentro de él habitara una fuerza contenida, algo que ninguno entendía, pero empezaban a intuir. En la noche, sentado en su litera con las piernas cruzadas, Luciano cerraba los ojos y respiraba, lento, profundo, con los dedos apoyados en las rodillas y la columna erguida, como si aún estuviera en su antiguo dojo. Su compañero de celda, que al principio lo había ignorado, empezó a observarlo con curiosidad. Lo veía hacer una secuencia de movimientos lentos, precisos, como un ritual personal. Una forma de meditación que parecía apartarlo de aquel lugar, aunque fuera solo por unos minutos. Mientras tanto, en los corredores, los rumores crecían. Algunos decían que el viejo estaba loco. Otros que era un cura disfrazado, pero hubo uno, un interno flaco con cara de ratón, que juró haberlo visto hacer una llave extraña con una cuerda rota, simplemente para colgar una toalla. Nadie entendió lo que quiso decir, nadie le creyó. Hasta que un día, Luciano fue obligado a limpiar el baño de los guardias, una tarea que ningún interno aceptaba voluntariamente. Allí, en ese espacio sucio y hostil, encontró un espejo trizado. Se miró largo rato. El rostro que le devolvía la mirada no era el de un hombre derrotado. Era el de alguien que había elegido soportar. Por ahora, volvía a tener pesadillas. La celda oscura le recordaba otra noche, muchos años atrás, cuando su vida cambió para siempre. En sus sueños, escuchaba los gritos de su esposa. Veía el cuerpo ensangrentado de su hijo adolescente en sus brazos. Recordaba haber tenido que elegir entre la ley y la sangre, y eligió proteger a su hijo, aunque eso le costara la libertad. El conflicto no era solo con Mena. El verdadero combate ocurría dentro de él. Era una lucha contra su pasado, contra el juramento que se había hecho de no volver a lastimar, de no volver a pelear. Pero cada insulto, cada golpe, cada vejación era un llamado que empujaba la puerta de algo que había enterrado profundo. Y esa puerta estaba a punto de abrirse. Fue en el comedor, frente a todos, cuando Mena decidió llevar la humillación a otro nivel. Luciano apenas había terminado su sopa, la primera comida completa que lograba en días, cuando el líder de los Sangres se paró detrás de él y sin decir una palabra, volcó un balde lleno de restos de comida podrida sobre su cabeza. Arroz fermentado, trozos de carne podrida, cáscaras negras. Un hedor insoportable llenó el aire. Las risas estallaron más fuerte que nunca. Luciano se quedó quieto, los ojos cerrados, la mandíbula apretada. Nadie lo ayudó. Algunos apartaron la mirada, otros grabaron con celulares escondidos. Mena le tiró el balde vacío a los pies y dijo: «Ahora sí, anciano. Ahora hueles como el lugar que te mereces». Esa noche nadie quiso compartir celda con él. Fue enviado a una celda de castigo por motivos de higiene. Un cuarto de concreto sin luz, sin cama, sin baño, solo una cubeta en un rincón. Pasó 2 días allí, sin protestar, sin pedir nada, solo respirando, contando los latidos, escuchando cada sonido del penal, como un cazador en la selva. Al salir, su rostro estaba más delgado, su andar más lento, pero sus ojos ya no eran los mismos. Lo obligaron a servir como esclavo en el pabellón, a lavar ropa ajena, a limpiar los retretes, a sostener el cubo de agua para que los demás se lavaran. Un día, uno de los jóvenes, un interno nervioso, adicto al crack, se le acercó y sin motivo alguno le tiró una bandeja a la cara. Luciano cayó de espaldas.
El chico levantó el puño para seguirlo golpeando, pero algo ocurrió. Luciano, desde el suelo, le sostuvo la muñeca con un solo movimiento. No lo golpeó, no le torció el brazo, solo lo sostuvo, con firmeza, y el chico se congeló. «Suficiente», dijo Luciano en voz baja. Fue la primera palabra que dijo en días. El joven retrocedió como si hubiera visto un fantasma. Las cámaras de seguridad registraron todo, y aunque el guardia de turno pensó en castigarlo, no lo hizo, porque incluso él sintió algo extraño al ver ese gesto. Ese control absoluto, ese poder silencioso, no era común, pero Mena lo vio, y no le gustó. «Ese viejo está empezando a creerse algo», dijo al día siguiente, mientras reunía a 3 de sus hombres en el patio trasero. «Esta noche lo vamos a poner en su lugar, para siempre». Y así, mientras el sol se ocultaba tras los muros oxidados del penal San Marcos, se empezó a tejer el acto final de la humillación. Pero lo que Mena no sabía era que estaba a punto de cruzar una línea sin retorno. La noche cayó pesada sobre San Marcos. El calor era sofocante, como si el penal entero respirara odio por las paredes. Luciano estaba solo en las duchas, lavando su ropa interior con una pastilla de jabón rota. Su espalda delgada, marcada por los años, reflejaba una calma que no encajaba con el peligro que se avecinaba. Entonces se apagaron las luces. No fue un corte general, fue intencional. Solo la zona de las duchas quedó a oscuras, un ruido sordo, pasos, risas contenidas y luego las sombras. Mena entró primero, seguido por Cobra, Nano y Piraña, 3 bestias de músculo, tatuajes y odio acumulado. «Ya es hora, abuelito», murmuró Mena mientras chasqueaba los dedos. «Esta vez no habrá testigos. Esta vez no vas a limpiar nada, porque ni vas a poder caminar». Luciano no se movió, siguió en cuclillas, escurría su ropa como si no los hubiera escuchado. El primero en acercarse fue Piraña. Alzó un palo de escoba astillado, lo bajó con fuerza, pero nunca llegó a tocarlo. En un segundo imposible de registrar, Luciano se giró, atrapó el brazo en el aire, lo torció hacia abajo con una técnica perfecta y lo estampó contra la pared. El palo cayó. «Piraña», gritó de dolor. Cobra se lanzó sobre él, grande, rápido. Luciano bajó el centro de gravedad, giró sobre su eje y lo derribó con un barrido limpio. Cayó como un saco de papas mojadas. Antes de que Nano pudiera reaccionar, ya estaba en el suelo, su brazo atrapado entre las piernas del anciano en una palanca tan exacta que lo dejó gritando como un niño. Mena retrocedió. «¡Qué mierda!», balbuceó. Luciano se puso de pie. El agua le corría por el cuerpo, la luz tenue del pasillo mostraba un rostro inexpresivo pero firme, como si estuviera de vuelta en un tatami, como si esos movimientos no fueran violentos, sino naturales. Una danza precisa, una memoria muscular que el tiempo nunca había borrado. «Te lo advertí», dijo finalmente, su voz baja como un trueno en el silencio. Mena intentó sacar una cuchilla improvisada de su cintura, pero ya era tarde. Luciano lo desarmó en 2 movimientos. Lo derribó, lo inmovilizó y lo miró a los ojos. Mena, el temido diablo, temblaba, respiraba agitado. Por primera vez no era el depredador. «No voy a matarte», dijo Luciano aún arrodillado sobre él, «porque eso es lo que esperas, pero te voy a hacer algo peor. Te voy a perdonar». Se levantó, dejó a Mena tirado en el suelo mojado, con los ojos abiertos como platos, mientras sus hombres gemían en la esquina, derrotados, humillados. Luciano se puso la ropa seca y antes de salir miró hacia atrás una sola vez. No para asegurarse, no para intimidar, solo para confirmar que, a partir de esa noche, ya nada sería igual. Al amanecer, la noticia ya había recorrido cada pasillo, cada celda, cada rincón del penal. El diablo había sido vencido, no por una pandilla rival, no por un guardia corrupto,
por un anciano de lentes y voz suave, y no solo vencido, neutralizado, inmovilizado, reducido, sin un solo rasguño en el cuerpo del agresor. Mena no habló de lo sucedido. Sus hombres tampoco. El silencio de la derrota pesaba más que cualquier herida. Cuando alguien le preguntaba, solo bajaba la mirada. Y en una prisión donde todo se mide por fuerza y respeto, eso equivalía a una sentencia. Luciano no celebró, no caminó con el pecho inflado, no reclamó el trono. Se limitó a hacer exactamente lo mismo que hacía antes: despertarse temprano, limpiar su rincón, meditar en silencio. Pero ahora todos lo miraban distinto. Algunos se apartaban con respeto, otros lo saludaban en voz baja. Incluso un par de guardias comenzaron a dejarle pequeños gestos: una porción extra de pan, un libro limpio, un termo con agua caliente. No era favoritismo, era reconocimiento. Y entonces, Luciano hizo algo que nadie esperaba. Pidió permiso para usar una sala vacía, al fondo del pabellón norte. Una habitación olvidada, que antes servía como bodega. La limpió solo, sin ayuda. Pintó las paredes con cal. Colocó una colchoneta vieja en el suelo y colgó una hoja de papel escrita a mano: meditación y defensa, solo para quienes deseen cambiar. Al principio nadie se acercó, pero luego 1, luego 3, luego 7. Jóvenes que ya habían perdido la esperanza. Internos con ojos cansados y cicatrices frescas. Luciano no los entrenaba para pelear. Les enseñaba a respirar, a caer, a levantarse, a conocer su cuerpo, a controlar su rabia. Y entre esos alumnos, uno llamó la atención: Tono, un chico de 19 años que había intentado apuñalar a un guardia, violento, inestable, siempre a punto de explotar. Luciano lo miró en silencio durante la primera clase. No lo corrigió, solo le dijo: aquí no estás para pelear, estás para encontrar algo que perdiste. Tono no entendió, pero volvió al día siguiente, y al otro, y al otro. Incluso algunos antiguos aliados de Mena se acercaron, no con orgullo, con vergüenza, pidiendo una oportunidad. Luciano los aceptó. No porque fueran distintos, sino porque sabía que todos, en el fondo, cargaban con un dolor que no sabían cómo soltar. Mena observaba todo desde lejos, aislado, menor. Ya no era el líder, nadie lo seguía, nadie lo temía, y en su mirada, más que odio, se leía algo que jamás se pensó ver en él: confusión. Una tarde, mientras Luciano meditaba solo en el centro de su pequeño dojo improvisado, escuchó pasos detrás. «¿Por qué no me terminaste?», preguntó Mena con la voz apagada, sin arrogancia, sin rabia. Luciano abrió los ojos, lo miró sin moverse. «Porque matar es fácil, lo difícil es cambiar». Mena no respondió, solo se quedó parado allí, en la puerta. No dio un paso más, pero tampoco se fue. Y fue en ese momento que quedó claro: la verdadera venganza no había sido derribar al tirano, fue hacerlo presenciar su propio ocaso y dejarle ver que el respeto no se impone con miedo, se gana con propósito. Pasaron los meses, y lo que comenzó como una curiosidad dentro de la prisión más temida del país se transformó en un pequeño movimiento. El grupo de meditación y defensa personal de Luciano creció, no solo en número, sino en respeto. Cada clase comenzaba con silencio. Cada caída en el suelo era seguida por una mano que ayudaba a levantar. No había aplausos, no había gritos, solo concentración, disciplina y paz. Dentro del infierno, los funcionarios del penal no supieron qué hacer al principio, pero con el tiempo notaron una caída en los reportes de peleas. Los internos más jóvenes dejaban de involucrarse en disputas. Algunos incluso pidieron acceso a libros. Otros comenzaron a escribir cartas a sus familias. Y fue entonces que la dirección del penal tomó una decisión histórica: oficializar el grupo de Luciano como programa de rehabilitación.
El día que le entregaron su certificado de buena conducta, después de cumplir su condena, Luciano no celebró. Guardó el papel en su bolso, se puso sus gafas viejas y caminó hasta el portón, sin mirar atrás. No llevaba maleta, solo un cuaderno con nombres. Los nombres de los internos que habían encontrado una nueva forma de luchar, sin violencia. Al cruzar la salida vio al mismo guardia que lo recibió meses atrás. ¿Y ahora qué, sensei?, preguntó con una sonrisa ladeada. Luciano solo respondió: ahora, a seguir enseñando. Se marchó con pasos firmes, sin apuro, con la calma de quien ya no debe demostrar nada a nadie, porque había vencido no solo a sus enemigos, sino a sus propios demonios. Y allá dentro, en la celda 307, colgaba todavía aquella foto amarillenta de su hijo, pegada en la pared, testigo silenciosa de una historia que comenzó con humillación y terminó con transformación. Y si esta historia tocó algo en ti, si alguna vez te subestimaron, si alguna vez sentiste que el mundo te aplastaba por fuera, pero te resistías por dentro, entonces comenta abajo, ¿qué habrías hecho tú en lugar de Luciano? ¿Habrías callado o habrías peleado? Tu voz también importa y puede ser el inicio de otra historia.